vengo a hablar un poco sobre el título de investigación. Primero, ¿qué es el título de investigación? El título de investigación es el nombre que identifica el estudio y también nos va a permitir conocer de forma inmediata de qué se va a tratar. Pero esto sí, debe ser claro, preciso, específico, breve e informativo, donde va a reflejar el tema principal de la investigación y va a guardar también una relación con los objetivos y la pregunta de investigación. Además, debe evitar palabras innecesarias, abreviaturas poco conocidas o también conocidas como ambigüedades. Aunque no existe un número obligatorio de palabras, se recomienda que tenga aproximadamente entre unas 10 y también 15 palabras, incluyendo, cuando sea necesario, la variable principal, la población o también el lugar o puede ser también el periodo de estudio. Ahora les vamos a hablar sobre la pregunta de investigación. Vamos a tener que la pregunta de investigación va a ser el interrogante principal que orienta todo el proceso en sí de investigación. A partir de esta pregunta de investigación se plantean los objetivos, la metodología y el desarrollo del estudio. Esto debe ser clara, precisa, específica, relevante, delimitada y también es posible de responder mediante la investigación. Generalmente comienza con expresiones como qué, cómo, cuál, por qué o en qué medida. Y debe enfocarse en un problema concreto y puede analizarse de manera científica. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy yo les hablaré sobre el resumen. Tenemos que el resumen, también conocido como abstract, es una síntesis breve y precisa de todo el estudio de investigación. Su función principal es permitir que el lector comprenda rápidamente de qué trata el trabajo, cómo se realizó, cuáles fueron los principales hallazgos, sin necesidad de leer el documento completo. Tenemos que el resumen se va a redactar únicamente cuando la investigación ya esté terminada, así podremos incluir todos los elementos necesarios, los cuales son, generalmente va a contener una breve introducción, va a contener el objetivo de la investigación, la metodología empleada, los resultados más importantes y la conclusión principal. Tenemos que en los artículos científicos suele tener una extensión más o menos de 150 a 250 palabras, pero esto puede variar, puede llegar hasta 300 palabras, todo depende de las normas de la revista o de la institución. Tenemos que debe escribirse de manera clara, debe escribirse evitando opiniones personales, de manera concisa, con abreviaturas y evitando abreviaturas innecesarias y citas bibliográficas, el resumen permite que el lector decida rápidamente si el artículo es relevante para sus intereses o si no es relevante. Bueno, ahorita les hablaré sobre las palabras clave. Tenemos que las palabras clave son términos o expresiones que representan los conceptos centrales y las variables principales de la investigación. Tenemos que su función principal es identificar el contenido del estudio y facilitar su localización en bases de datos científicos, buscadores académicos. Tenemos que deben ser específicas, pertinentes, estar directamente relacionadas con el tema de investigación. Tenemos que generalmente se incluyen entre 3 y 5 palabras claves, las cuales se colocan inmediatamente después del resumen. Y tenemos que van a reflejar con precisión el enfoque de la investigación. Según Roberto Hernán Sampieri, en Metodología de la Investigación, la introducción se describe de la siguiente manera. Introducción. ¿Cómo se genera? La introducción se redacta cuando ya se tiene claramente definido el proyecto de la investigación, planteamiento del problema, objetivos, justificación y revisión de la literatura. Su propósito es presentar de forma general el estudio, explicar el contexto, el problema y mostrar la relevancia de la investigación para orientar al lector. Sus características: presenta el tema de la investigación, contextualiza el problema, expone la importancia, justificación del estudio y menciona el propósito u objetivos de investigación. Ofrece una visión general del contenido del trabajo, está escrita con claridad, precisión y coherencia.
Tenemos también número de palabras según Hernández Sampieri. Hernández Sampieri no establece un número específico de palabras para la introducción, en cual su obra no indica una extensión fija, ya que este depende del tipo de investigación y de los lineamientos de la institución o revista científica. Por ello, la introducción debe tener una longitud suficiente para presentar adecuadamente el estudio sin incluir información innecesaria. En esta ocasión voy a explicar el apartado de metodología, también llamado métodos dentro de la estructura IMRID de un artículo científico. La metodología responde a una pregunta muy importante: ¿cómo se realizó la investigación? En esta sesión, el investigador describe de manera clara y ordenada el proceso que siguió para obtener y analizar la información. La metodología debe permitir que cualquier investigador comprenda el procedimiento utilizado e incluso pueda reproducir el estudio. Este apartado incluye varios elementos importantes. Primero, el enfoque de la investigación, que puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. El enfoque cuantitativo se basa en números, mediciones y análisis estadísticos. Se utiliza cuando el investigador quiere comprobar hipótesis, medir variables y obtener resultados objetivos. El enfoque cualitativo busca comprender experiencias, opiniones, significados o percepciones. No se centra en números, sino en interpretar lo que piensa o sienten las personas. Y el enfoque mixto combina ambos enfoques, es decir, utiliza datos numéricos y también información descriptiva. Esto permite tener una visión más completa del problema de investigación. Después se presenta el diseño de la investigación, que explica cómo se desarrolló el estudio. El diseño experimental se usa cuando el investigador manipula una variable para observar sus efectos en otra. El diseño no experimental se utiliza cuando el investigador solo observa los fenómenos tal como ocurren sin modificar nada. Es muy común en estudios sociales y educativos. También puede ser cuasi experimental cuando se parece al experimental, pero no hay control total sobre las variables o los grupos. Además, el diseño puede ser transversal si la información se recoge en un solo momento o longitudinal si se estudia durante un periodo de tiempo. También se describe el alcance de la investigación, que puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. El alcance exploratorio se usa cuando el tema ha sido poco estudiado y se quiere conocer mejor. El alcance descriptivo sirve para detallar cómo es un fenómeno, una población o una situación. El alcance correlacional analiza si existe relación entre dos o más variables, y el alcance explicativo busca encontrar las causas o razones de un fenómeno. Otro aspecto importante es la población y la muestra. La población es el conjunto total de personas o elementos que forman parte del estudio, y la muestra es una parte de esa población que se selecciona para participar en la investigación. Debe ser representativa para que los resultados sean confiables. Además, se indican las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas son las formas que se obtiene la información, como las encuestas, las entrevistas, la observación o el análisis documental. Los instrumentos son las herramientas que se usan para aplicar esas técnicas, como cuestionarios, guías de entrevista o fichas de observación. Finalmente se explica el procedimiento seguido durante la investigación y cómo se analizaron los datos obtenidos. El procedimiento describe paso a paso lo que hizo el investigador, cómo seleccionó a los participantes, cómo aplicó los instrumentos y cómo organizó la información. El análisis de datos consiste en revisar e interpretar la información recolectada. En estudios cuantitativos se usan estadísticas y en estudios cualitativos se analizan temas, ideas o categorías. Yo les voy a hablar sobre los resultados de una investigación.
¿Qué son los resultados de una investigación? Son los hallazgos obtenidos después de aplicar los instrumentos de recolección de datos y realizar su análisis. Estos resultados presentan la información de manera objetiva, sin interpretaciones personales, y responden a los objetivos o hipótesis planteados al inicio del estudio. Los resultados se generan mediante el siguiente proceso. Tenemos, número 1, recolección de datos, utilizando técnicas e instrumentos válidos y confiables. Número 2, organización y depuración de la información obtenida. Número 3, análisis de datos mediante procedimientos cualitativos, cuantitativos o mixtos. Número 4, presentación de los hallazgos a través de tablas, gráficos, figuras o descripciones según el enfoque de la investigación. Características de los resultados: son objetivos ya que se basan en la evidencia obtenida, responden a los objetivos, preguntas o hipótesis de la investigación, se presentan de forma clara, ordenada y precisa, no incluyen interpretación extensas, estas corresponden a la discusión de los resultados, pueden presentarse mediante tablas, gráficos, figuras y textos descriptivos. Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar sobre la discusión. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿para qué sirve obtener el resultado si no entendemos el significado? Precisamente esa es la función de la discusión. En esta sección, el investigador interpreta los resultados obtenidos, explica si responde a las preguntas de investigación y a los objetivos de estudio. Además, compara los hallazgos con investigaciones anteriores para identificar similitudes o diferencias y así explica sus posibles causas. También es importante mencionar las limitaciones del estudio y proponer recomendaciones para futuras investigaciones. En conclusión, la discusión no consiste en repetir los resultados, sino en analizar e interpretarlas para demostrar su aporte al conocimiento científico. A mí me corresponde explicar el último paso crucial de todo trabajo de investigación, la bibliografía y el uso del estilo Vancouver. Para organizar correctamente las referencias debemos considerar 3 aspectos claves. Como primero tenemos la cantidad y vigencia de las referencias, ya que no existe un número único, pero en un artículo original se suelen requerir entre 20 y 30 referencias. Lo más importante es que sean de fuentes confiables e investigativas y que al menos el 70 u 80% sean publicaciones recientes, idealmente de los últimos 5 años. Como segundo tenemos que es el estilo Vancouver y cómo funciona. Este estilo es el estándar internacional más utilizado en las ciencias de la salud y biomedicina. Su regla es el orden de la aparición numerado. Cada vez que citamos una idea en el texto le asignamos un número entre paréntesis o en superíndice, siguiendo un orden cronológico, ya sea 1, 2, 3. Vamos a tener en la lista final las referencias que se organizan en este estricto orden numérico, no por orden alfabético. Y tercero, tenemos que el formato de las citas para estructurar la bibliografía al final del documento debemos seguir reglas muy precisas. Por ejemplo, para un artículo de revista se coloca el autor o autores, apellidos e inicial del nombre sin puntos, el título del artículo, nombre abreviado de la revista, año de publicación, volumen y número y finalmente las páginas. Para un libro se indica el autor, título del libro, edición, lugar de publicación, editorial y año.